Ya pasaron 5 minuticos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Eh, los saludo a todos. Muy buenas noches. Estoy un poquito despelucado. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Los saluda el ingeniero. Tenemos el último corte de esta semana. Vamos a hacer unas grabaciones. Eh, Quiero de antemano pues pedirles disculpas con las grabaciones de la segunda semana porque se me presentó muchos inconvenientes con respecto al computador. Salí de viaje y dejé este aquí, entonces em, tuve un pequeño inconveniente con el audio, no sé qué pasó, pero se me presentaron unos inconvenientes. En este corte pues vamos a tener un poquito más de cuidado con respecto a los videos y pues son mis excusas ante ustedes porque pues tampoco es mi intención. He tratado de hacer lo mejor posible con lo de las grabaciones, pero pues a veces la tecnología se nos desborda un poquito. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartirles la presentación. Aquí. A ver si ya tengo la de producción, no tengo el sistema Vamos a compartirles la presentación. Presentación 3. Bueno, entonces, ya por aquí ya la voy a compartir. Green Light, esto. Pero se me desapareció esto. Trato de abrir a ver si ya está. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la presentación de esta semana. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya lo saben, estamos en una parte, en una materia en donde nosotros lo que hacemos es prácticamente darle un tratamiento al crudo, ¿cierto? Producir hidrocarburos y darles un tratamiento a estos fluidos. Aquí hablamos del tratamiento del crudo y al gas, enfocándonos más hacia el crudo, pero sí también teniendo en cuenta un poquito al gas, porque es un fluido que en grandes cantidades en la industria es muy importante. Entonces, el tratamiento químico al crudo y al gas comienza conociendo qué voy a tratar. En la industria se presentan problemas y pues dependiendo de esos problemas le damos un tratamiento. Digamos que todo lo podemos abarcar en la medida que lo conocemos. Si lo desconocemos, no lo podemos abarcar, sino que tenemos una afectación que no conocemos. Pero en el caso de los hidrocarburos, pues tenemos casi prácticamente el 100% abarcado, ¿sí? Porque ya sabemos que son hidrocarburos, de qué están compuestos, eh, cómo yo puedo determinar sus parámetros, dónde se determinan, eh, qué tipo de tratamiento y qué tipo de transporte yo le doy. Entonces, aquí en este capítulo vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento. ¿Por qué les digo un poquito? Porque el tratamiento en realidad son muchas cosas que se pueden hacer y entonces para darle tratamiento al crudo necesitamos conocer un poquito la química de los hidrocarburos, necesitamos conocer la física del hidrocarburo y necesitamos conocer el problema, tanto químico como físico, que sucede en los hidrocarburos. Hola Nini, buenas noches. Qué alegría que hayas entrado. ¿Cómo estás, Nini? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho oírla. Ya estaba dando introducción al tema porque pues pasaron 5 minuticos y pues
tú eres la primera que se conecta. Yo más sin embargo entiendo mucho que ustedes a veces no pueden conectarse, o que miran el video después. No sé si ya vieron los videos de la segunda semana, porque es que he tenido problemas con la grabación. Me ha tocado grabar 3 veces el mismo video y pues siempre me ha tocado pues difícil ahí la situación y sobre todo que es en la parte de la temperatura, que es pues bastante más bien importante que lo sepan o que lo tengan bien claro. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca del tratamiento químico al crudo y al gas que se le da, porque la idea de nosotros es recuperar todo el aceite posible, no es botar agua con aceite porque no nos dejan liberar agua con aceite tampoco, porque si se va para un pozo que es inyector, pues el agua tiene que ser a unas condiciones similares al yacimiento, y si se va al agua de los ríos o de algún tipo de afluente, el agua tiene que tener una temperatura y un grado de limpieza que permita adaptarse a los ríos. Pues en teoría, ¿no? En teoría. Entonces, si estás viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. ¿De qué se trata este tercer tema? Sencillamente es de coger el crudo y darle un tratamiento, ¿sí? Y los tratamientos pueden ser químicos, físicos y biológicos o la mezcla de entre ellos, ¿ya? Un tratamiento químico es que yo cojo y, por ejemplo, eh, le agrego un químico, una sustancia que hace que el aceite se separe del agua. Un tratamiento físico es que hace que, por ejemplo, yo mantenga quieto el fluido y este químico, por gravedad, hace que el agua, ¿sí?, flote o que el agua se vaya al fondo dependiendo de qué tanta es la calidad del crudo, ¿no? Recuerden que un crudo pesado se va para el fondo del agua y un crudo liviano siempre va a estar por encima del agua por la densidad, ¿cierto? Entonces, físicamente por la gravedad, ellos se separan también, ¿sí? Porque uno es más denso que el otro. Y biológico es que yo sencillamente eh, le aplico microorganismos a ciertas sustancias para que estas microorganismos que se alimentan de algo que yo quiero eliminar se coman todo lo que haya ahí en esa mezcla y me liberen el aceite y me liberen el agua. Entonces, sí hay bacterias que me permiten liberar aceite del agua. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque ellas van y se comen el aceite y limpian el agua, por ejemplo. Entonces, en las PETAR y en las PETAP, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas de potabilización del agua, tienen también un tratamiento físico, químico y biológico con el agua. ¿Para qué? Para botar el agua que nosotros usamos o para tener potabilizada el agua que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, el crudo también tiene un tratamiento y estas son las plantas de tratamiento de hidrocarburos. ¿Qué pasa aquí? Pues nace un problema. Nini, el problema es que los petróleos, sobre todo los crudos pesados, traen agua, traen mucha agua. Y en el llano se produce más agua que crudo como tal, pero como es en tanta cantidad, demasiada cantidad, y el agua está como en cierta forma bien separada, pues sencillamente se calienta y se le quita el aceite al agua, y ese aceite que se le quita al agua es suficiente para mantener la producción y para pues, que genere ganancias. ¿Ya? Entonces, eh, dice que en campo se necesita optimizar los recursos y elevar el grado de eficiencia en cuanto a la entrega del petróleo, que se fiscaliza con parámetros de calidad ya antes mencionados, los que hemos mencionado, nuestra gravedad API a 60 grados, a 60 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados, que no tenga sal, que no tenga agua, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver un poquito más de esto. Lo que conlleva realizar muestreo, pruebas y el uso de químicos para obtener una producción limpia y de calidad. En este capítulo veremos la manera general del tratamiento que se realiza al crudo y al gas para lograr un petróleo con las especificaciones del mercado. Entonces, lo que queremos sacar es un producto al mercado, pero un producto que me lo acepte el mercado. ¿Listo, Nini? Entonces, aquí en una fotografía dice muestras de crudo con la prueba de botellas. Entonces, vamos a conocer qué es una prueba de botellas y para qué sirve. ¿Por qué estas botellitas tienen
unos colores como translúcidos, como el agua, y arriba está como el crudo, ¿cierto? ¿Y por qué varía? Ah, bueno, entonces las pruebas de botella me van a determinar cuál de estos químicos, mire que aquí tenemos otras botellitas, usted dice, pero ¿eso qué es? Estos, ¿sí? Son desmulsificantes químicos, ellos son derivados del petróleo, ¿sí? Y ellos se fabrican para aplicar al petróleo para que ese petróleo se separe del agua. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, estos son rompedores, desmulsificantes, en campo les dicen el rompedor, el químico, le dicen el desmulsificante, ¿ya? Surfactante, que prácticamente son lo mismo. ¿Qué son estos químicos? Pues son sencillamente productos que me permiten separar el agua del aceite. Eso es todo. Eso es un surfactante, eso es un desmulsificante, eso es un rompedor, eso es el químico que se le agrega a los hidrocarburos. Donde cuando el hidrocarburo llega a la cabeza del pozo, ¿cierto? Al árbol de válvulas, ahí hay a veces un sistema de inyección, una bombita, que lo que hace es bombear gotica a gotica estos rompedores y por eso si usted ve esos cubos que tienen como, están rodeados de tubitos metálicos o platinas como protegidos y que tienen un líquido como amarillo y que está ahí al pie del pozo. No sé si lo han visto. Esos son el tanque de almacenamiento de la bombita, que es una bomba muy sencilla que se conecta a una línea, la línea del pozo, y se le inyecta este químico. ¿Cuál es la dosis? Pues eso es lo que ustedes deben de saber o deben de hacer en su obra labor. ¿Listo? Entonces seguimos. El contenido de hoy es emulsiones, tratamiento de emulsiones, prueba de botellas, deshidratación y desalación, pruebas para determinar el contenido de sólidos y agua, el método por la centrífuga, norma ACTMD 4007. Carl Fisher, norma ACTMD 4377. 6. Pruebas para determinar el contenido de sales totales bajo la norma ACTM de 3230. Y finalmente, instalaciones para el tratamiento del crudo. ¿Listo? Entonces, este es el contenido. Empecemos. Las emulsiones, así se le llama a una mezcla de dos sustancias que no son miscibles. Usted mezcla un sólido con agua y si son miscibles, se desaparece ese sólido en el agua. Por ejemplo, la sal y el azúcar, ¿cierto, Nini? Usted le agrega azúcar al tinto, usted le agrega sal al agua o a algún tipo de fluido y la sal se desaparece. ¿Dónde no se desaparece la sal? Cuando usted va a fritar un huevito y le echa la sal primero para que el huevo no se pegue. ¿No lo ha hecho, Nini? Sí, profe. Todos lo hacemos. Le echamos salecita primero porque el sartén es como jodido y nos pega el huevo y no nos gusta que nos pegue el huevito. Porque se nos queda ahí huevo pegado en el sartén. Entonces le echamos sal, pero ¿qué pasa con la sal? La sal no se desaparece, ya queda allá en el fondo del aceite, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la sal no se desaparece, Nini? Porque el aceite no disuelve la sal, ¿sí? No disuelve la sal. Y en este caso estamos hablando de la sal con el agua sí disuelve la sal, ¿cierto? Porque el huevo está hecho de sal y cuando usted echa el huevo, él cae sobre esa sal y absorbe esa sal. Por eso el huevito, cuando le echamos sal ahí al fondo del sartén que tiene aceite, pues él desaparece la sal, él se toma esa sal. Cuando usted come el huevo, se siente el sabor de la sal. ¿Por qué? Porque el huevo tiene agua. Y eso fue lo que pasó, que lo que hizo fue que la sal se disolvió en él, mientras se freía ahí con el aceite o la mantequilla. ¿Sí? Entonces, las emulsiones son una mezcla de dos sustancias inmiscibles. Es como mezclar el aceite con la sal. ¿Listo? Pero en este caso estamos hablando de fluidos, fluido con otro fluido. El agua y el aceite son inmiscibles, no se mezclan, pero aparece este término emulsión que le dice a usted, sí, sí se mezclan, ¿sí? Se mezclan de una manera, pero se mezclan, ¿ya? Hay emulsiones muy difíciles de tratar porque están muy bien mezclados y hay emulsiones fáciles de tratar. ¿Qué es tratar? Es
separar el aceite del agua, porque usted necesita el aceite, el agua no, ¿cierto? Entonces hay unas condiciones de calidad que me dicen, usted no puede vender petróleo con agua, o cuando usted ha comprado gasolina con agua. Nunca va a comprar gasolina con agua porque el agua no es un combustible fósil, el agua al contrario, ¿sí? Y me genera presión de vapor cuando hierve, que es una presión muy peligrosa. Entonces, la emulsión es un sistema heterogéneo, es decir, heterogéneo quiere decir que una fase, dos componentes. Están en fase líquida ambos, ambos. La sal y el aceite no están en una sola fase, entonces no es heterogéneo, ¿sí? En una fase, dos componentes. Consiste por lo menos en un líquido invisible, en este caso el agua, disperso íntimamente en otro, petróleo, bajo la forma de gotas. Entonces, aquí en esta imagen ustedes están viendo, llegó otro compañerito, ¿no? ¿Sí está por ahí? ¿O se fue ya? Mini. Así, ya estamos acá. Sí, profe, ahí aparece el compañero. Así, Jaime. Listo, muy bien. Entonces, mire, aquí estamos viendo una imagen de bolitas ahí todas chéveres, ¿cierto? Dice que el naranja representa el aceite, la fase de aceite, las gotas de aceite o el aceite. Idealmente, ¿no? Porque en la vida real uno no ve las goticas así pequeñitas, no ve gotas grandes, pequeñas, burbujas. Y la fase agua, ¿ya? Una emulsión normal, Nini, normal, como se acuerdan, ustedes no estaban en introducción cuando hablé de las fallas normales. Bueno, una emulsión normal es que haya mucho aceite y que el agua esté dispersa en él. Entonces a eso es lo que yo le llamo una emulsión de agua-aceite. Agua-aceite. Porque la que está de primera, que yo digo agua-aceite, es la que está dispersa o la que está en menor cantidad y está en unas goticas pequeñitas. La que está en mayor cantidad es la siguiente, entonces sería el aceite. Pero si yo digo que una emulsión inversa o una emulsión tipo aceite-agua, cuando yo nombro primero el aceite y luego el agua, ¿cuál es la fase que está dispersa en esa emulsión? A ver, Jaime. Eh, la que está dispersa es el aceite. Ujú. Entonces, cuando es inversa, es una emulsión en donde el aceite es la que es dispersa y el agua es. Entonces, Jaime, a nosotros no nos sirve tratar emulsiones inversas, a nosotros nos sirve tratar ya es el aceite que tiene muy poquita agua. ¿Por qué nos sirve tratar el aceite que tiene poquita agua? Porque es el aceite lo que vamos a vender. En cambio, si tratamos el agua para desecharla o para inyectarla, pues no tiene como mucho sentido, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, Sí. por eso es que tratamos las normales o decimos que son normales. La industria petrolera tiene como normal las emulsiones agua, aceite. ¿Listo? Y fuera de la industria petrolera, una emulsión normal puede ser lo contrario o puede ser otras dos sustancias que son inmiscibles pero se vuelven una sola fase. Ojo con este tema de las espumas, perdón, de las emulsiones. ¿Qué pasa? Es un tema, es una problemática que en campo se le da manejo. Y adivinen qué pasa, pues que ese manejo que se le da hace que hayan entonces pruebas, que hayan muestras, que hayan químicos, que hayan elementos, que hayan laboratorios para poder entonces mantener un ritmo de separación adecuado. ¿Por qué? Porque no me sirve tener aguas con tanto aceite. Yo necesito recuperar el aceite, por lo tanto tengo que hacer un tratamiento para quitarle el agua y también al agua quitarle el aceite que se está arrastrando. Aquí hay varios tipos de emulsiones. Mire, esta es la emulsión inversa, ¿cierto? Aceite-agua. ¿Por qué? La fase dispersa son las gotas naranjas, que es el aceite, y la fase continua, es decir, la que más hay, es el agua. Entonces, por eso es aceite-agua.
Esta es agua, aceite, agua. Es decir, que hay una fase continua de agua, luego hay unas gotas de aceite y dentro de ella hay una fase de agua dispersa en la gota de aceite. Entonces, aquí ya va es de agua como fase que dispersa en el aceite y el aceite como fase dispersa otra vez en el agua, ¿sí? Va así, agua dispersa en el aceite, aceite disperso en el agua. Entonces, este es otro tipo de emulsiones que también suele darse y pues no son comunes, son muy raras, por lo tanto no se estudian casi ni se les pone cuidado porque estas así, que son agua, aceite, agua o aceite, agua o aceite, son no comunes, mientras que las más comunes pues son el aceite que tiene dispersa la fase de agua sobre ella, que son las agua aceite. ¿Listo? Entonces, al agua se le denomina fase dispersa y al petróleo fase continua. Entonces, acuérdense de esto, una emulsión normal, una emulsión que es una mezcla de dos fluidos que naturalmente no se unen, pero gracias a varias cosas que suceden en el yacimiento, en el pozo, el agua se dispersa en el aceite y crea estas emulsiones. El colchón que crean las emulsiones generan perdón, mediciones de niveles. ¿Por qué? Porque a veces estos colchones de estas fases de emulsiones generan espumas también. Hay crudos que son muy grasosos, tendientes a formar espumas. Entonces, ¿qué pasa? Las espumas me van a activar alarmas antes de, ¿sí? Si está, por ejemplo, llegando el fluido al separador y el separador tiene una parada por nivel, las espumas llegan primero que en realidad los fluidos y estas espumas me van a activar la válvula para que el tanque se desocupe sencillamente porque ya se llenó, cuando no es así. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Listo, bueno, muy bien. Entonces seguimos con las emulsiones. En la tabla siguiente pueden observarse las principales parámetros que afectan la estabilidad de la emulsión, es decir, cómo se afecta una emulsión. Bueno, dice que específicos de la interfase agua-aceite. Dice moléculas que actúan como emulsionantes naturales. Entonces, ¿qué sucede? En la industria, allá en los pozos, hay sustancias que permiten que haya emulsión. Mire, para usted, em, por ejemplo, en una vinagreta se le echa aceite, sal, ¿cierto? Se le echa cilantro, ¿sí? El cilantro, se le agrega limón y se licúa todo eso. ¿Qué forma es? Una vinagreta de color como blanco. Se mezcló el aceite y se mezcló el limón. ¿Y qué ayudó a que el limón y el aceite se mezclaran? Porque ellos no se mezclan. Uno es aceitoso y el otro es ácido, ¿cierto? ¿Qué les ayuda a mezclar? La sal. La sal es un agente o las moléculas que son emulsificantes porque ellos ayudan a que estas dos sustancias invisibles se unan entre sí, ¿sí? Entonces, por eso aquí aparece que moléculas que actúan como emulsificantes naturales, ¿ya? Entonces, ¿por qué estas moléculas actúan así? Porque lo que hacen es eh, actuar de tal manera que crean una tela, una tensión interfacial, se le llama eso, que hace que la gotica de aceite no se unta con otra, ni con el agua tampoco, pero es una gotica diminuta que mezclada en el agua no se nota mucho, pero ahí es una emulsión. Y tenemos problemas de emulsiones porque eh, se nos va el crudo con agua y sales, porque recuerden que las aguas son las que mezclan las sales, ¿sí? Entonces, al tener agua tenemos sales y al tener aguas saladas tenemos corrosión y al tener corrosión tenemos problemas operacionales en válvulas, líneas, en todo por donde el fluido que tiene agua va a pasar y va a dañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empiezan los problemas operacionales en campo debido a la corrosión y debido al daño que el agua me está haciendo a los tanques donde están almacenadas, los tanques donde se llevan o las líneas por donde se viaja este tipo de crudo. Por eso es importante que no tenga esta estabilidad.
Sólidos que actúan como emulsionantes naturales, resistencia mecánica del fin interfacial, es decir, aquí tenemos un problema y es que son una fase dispersa que no se une entre sí y no crean gotas más grandes para generar unas gotas más grandes y generar una separación adecuada del aceite con el agua. Entonces, ese es otro específico, resistencia mecánica del fin interfacial, tensión interfacial entre los líquidos. La tensión interfacial es como una capa que rodea la fase dispersa y esa capita no me deja unir no me deja unir las goticas unas con otras para formar una gota grande, porque no, porque tienen una tensión interfacial. Es decir, que están como rodeadas por un plástico muy diminuto, pero que no las deja unir entre ellas. Eso es una tensión interfacial. La viscosidad de la película interfacial, nuevamente, entonces la viscosidad es la densidad. Entre más viscoso sea, pues más difícil. Entre más claro sea el aceite, por decirlo así, entonces va a haber facilidad para crear una película interfacial. Envejecimiento de la emulsión aumenta la rigidez de la película interfacial, entonces entre más antigua sea la emulsión, también vamos a tener, pues digamos, a mayor creación de emulsiones. Los específicos de las condiciones de la emulsión, entonces la temperatura, vea, la temperatura ayuda mucho en este caso porque la temperatura me permite, ¿sí? Que a mayor sea o más caliente esté, la emulsión se va a desbaratar más fácilmente. Por eso es que tenemos en campo tratadores térmicos. Entonces, la temperatura nos ayuda como condición física para tratar las emulsiones, separarlas, ¿sí? La temperatura me permite que el agua, las moléculas de agua se junten unas con otras y las del aceite unas con otras y así yo puedo con temperatura em, ayudar a la separación de las emulsiones. La viscosidad de la fase continua. A menor viscosidad, menor estabilidad. Entonces, obvio, si a menor densidad no se va a tener problema, pues a menor viscosidad tampoco, porque son dos reglas físicas, que es la viscosidad y la densidad, que van relacionadas con la masa y que van, digamos, relacionadas a donde se encuentra la fase. Diferencia de densidad entre agua y petróleo. Entonces, dice que estas se conocen como condiciones operativas controlables, es decir, las densidades entre el agua y el petróleo, obviamente, difieren, ¿sí? Pero entre más diferencia tenga, más fácil yo voy a poder separarlas. Entre menos diferencias tengan, no, porque pues la viscosidad no va a cambiar y no va a haber un déficit de algún tipo de fuerza para poder sostenerse en las goticas o la fase dispersa. Entonces, estos son los parámetros que afectan la estabilidad de una emulsión según Svitgov. ¿Listo? Es un cuadrito. Listo. Entonces seguimos. Tratamiento de crudo. Ya sabemos que es una emulsión y de qué depende la emulsión. La temperatura me ayuda a romper una emulsión más fácilmente. La temperatura me ayuda a estabilizar cada fase respetando su naturaleza, si es oleofílica em, si es oleofílica, perdón. Y de esta manera nosotros entonces sabemos que es una emulsión. Ahora el tratamiento de ellas. Hay dos etapas entonces cuando yo trato las emulsiones, la floculación y la coalescencia. ¿Sí? Esto ocurre y esto va ocurriendo mientras el fluido va llegando a las facilidades de producción. Es decir, yo inyecto el químico cuando el fluido sale y como él sale como con fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo aplicar el químico y el químico se va actuando en ese tiempo a través de la línea con el crudo hasta que llega a la estación y de ahí ya se empieza a tener una separación. Cuando él llega al separador o a un tanque, puede ser de lavado como sucede en los casos de, mm, de abajo de Puerto Gaitán, ¿cómo es que se llama ya ese campo? Ya se me olvidó, Rubiales. Rubiales. Entonces,
Ajá, como en Rubiales. Ellos llegan, como llega cantidad de agua, entonces lo que tratan es primero es el agua y le separan el aceite. Y luego ese aceite lo tratan la emulsión, porque lo que le sacan al agua son las emulsiones. Y luego esas emulsiones le sacan el aceite. A eso pasa en Rubiales, ¿sí? Inclusive usan como unos coladores de asentamiento para que el aceite pase por unas semillas. Vea, ¿sí? Aquí es cuando ya se asientan como tal, pero hay como unos coladores que lo que hacen es filtrar para limpiar el agua, ¿sí? Entonces, el tratamiento químico que busca, el tratamiento químico busca que el agua se junte más con las gotas de agua y no estén separadas, porque una emulsión son esto, una emulsión es esto, una fase continua, una fase dispersa, y la fase dispersa no se une por más de que estén juntas, cerca. No se unen porque tienen una película interfacial entre ellas que no las dejan unir. Entonces, ¿qué hace la floculación? Dice que es el choque entre las gotas de agua dispersa con crecimiento. Entonces, la floculación es un proceso, ¿sí? Dice que es una etapa reversible de colisión entre gotas, que por su carácter de reversibilidad no siempre conduce a la coalescencia. Entonces, la floculación es como la creación de flóculos. Un flóculo es como unas bolitas que se van formando. Entonces, ¿dónde lo podemos ver nosotros así fácil que les diga, bueno, esos son flóculos? La floculación ocurre, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando le hacen limpieza a una piscina. A ella les agregan un químico, un cloro, y ese cloro, ¿cierto? Al final de unas horas, la piscina queda con mugre en el fondo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo han Sí, señor. visto? Luego van con una aspiradora y lo que hacen es succionar eso que está allá abajo en el fondo. Eso que está abajo en el fondo ya es los flóculos que se unieron y formaron entonces la coalescencia. La floculación lo que Eso también hace pasa es, en la, ¿en profe, eso dónde? también pasa pues, como en el tratamiento de agua, Sí, donde se trata la agua de producción, se le sí, echa un floculante y a los suavizadores. Entonces lo que hace es bajar todas las borras al fondo y luego se sacan con el camión de vacío todo sí, ese, como todas las borras. sí, muy bien. Es eso. ¿Por qué? Eso que están quitándole, ¿qué es? Eso no es la producción. Eso es sencillamente algo que no es producción, ¿cierto? Entonces, la floculación es el choque entre las gotas que le da crecimiento y permite entonces que en un momento dado eso baje o flote, ¿sí? Porque miren, en este caso aquí bajó, ¿cierto? Como en una piscina. Y aquí subió, ¿cierto? Entonces, estos flóculos de aquí son más densos. Esto de aquí es aceite en agua. El aceite va a subir porque es menos denso, denso que qué, que el agua, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces la coalescencia o crecimiento de la gota de agua hasta un tamaño que hace inestable la emulsión con la cual el agua se separa por decantación. La coalescencia es una etapa irreversible de crecimiento de la gota. Entonces, la coalescencia es el tiempo que tarda en unirse las gotas y flotar. Y la floculación es el aumento de tamaño de las moléculas de la sustancia dispersa que está ahí en esa mezcla. Y este crecimiento hace que se decante y quede en el fondo para darle limpieza al hidrocarburo. Vamos a ver este videito de acá. Ya lo estoy compartiendo. De qué se trata un poquito lo que es la coalescencia. Profe, no sé si está hablando, pero no se escucha bien. ¿No le está escuchando? Ahora sí.
Espéreme que, de verdad que yo que cada vez que presento aquí tengo que configurar, espera otra vez. Si me ha pasado en las reuniones también con la empresa, con los de Para CNE. el caso de Ahí ya Colombia, escucha. Espera, a ver, me avisa. las reservas de hidrocarburo convencionales han disminuido en los ¿Sí? últimos 10 años. Sí, señor. Para el caso de Colombia, se prevé que las reservas nacionales de crudo suplirán la demanda energética por apenas 6 años más. Este panorama desfavorable ha redirigido nuestro interés hacia recursos no convencionales, especialmente crudos pesados y extrapesados. Diversas investigaciones se han enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimiento técnico que facilite la producción, transporte y procesamiento de este tipo de hidrocarburos. La producción de crudo pesado requiere el uso de numerosos tratamientos que dan lugar a la formación de diversos sistemas coloidales, que son estabilizados por algunos componentes presentes en el crudo, debido a su alta actividad superficial. Los asfaltenos, en particular, son los responsables de la estabilización de emulsiones de agua en crudo. Estos Entonces estaban hablando que hay una problemática, ¿cierto? Que nos ha llevado a nosotros a crear, a producir crudos pesados, más crudos pesados. Aunque ahorita pues en Puerto Gaitán volvieron a encontrar un pozo con muy buenas reservas, ¿no? Pero son crudos pesados. Entonces, el crudo pesado tiene gran contenido de asfaltenos, ¿no? Estábamos viendo de química, ¿cierto? Miren que aquí ya la estamos usando, los asfaltenos, que son crudos, que son más o menos, pues, muy viscosos y que generan mucha grasa. Y que las grasas, pues, me generan entonces un tipo de problemas. Él aquí también mostraba en el video, si ve estos taponamientos, si ven estos taponamientos, a estos se le llaman incrustaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen carbonatos. Los crudos y las aguas vienen con carbonatos y ellos se van depositando en la tubería y vea, ¿qué pasa? Van taponándolas. Entonces, problemas con los crudos pesados son este tipo de cosas. Y además de los hidratos de gas, que también es otro problema en lo que con respecta a las líneas. O sea, digamos acá. Los asfaltenos, en particular, son los responsables de la estabilización de emulsiones de agua en crudo. Esto se debe a la formación de una película mecánicamente rígida alrededor de las gotas de agua, la cual entorpece la coalescencia y dificulta la separación de las fases. Cuando se forman este tipo de emulsiones en un crudo pesado, se hace difícil la separación. Todo esto representa grandes retos en los tratamientos de deshidratación de este tipo de crudos. Los tratamientos químicos han sido ampliamente usados para este fin, debido a su fácil implementación y control operacional. El rompimiento de estas emulsiones es promovido por la adición de agentes químicos. El diseño y desarrollo de estos agentes químicos es un tema de extensa investigación debido a la complejidad de los mecanismos interfaciales involucrados y a la falta de entendimiento del fenómeno. Los desemulsificantes son moléculas con una actividad interfacial extremadamente alta, capaces de reducir la tensión interfacial crudo-agua. Bueno, aquí hablan de la tensión interfacial. ¿Qué es la tensión interfacial? ¿Saben qué es la tensión interfacial? ¿No les ha pasado que van en la moto y en el casco cae una gotica y queda ahí bajando poco a poco? A veces baja rápido, a veces baja lento. Cuando usted limpia el casco y le agrega como un producto especial para la visera. ¿Quién tiene moto acá? Yo, Bueno, y usted usa la visera. sí, ¿Sí? Entonces, a veces cuando lo limpiamos, la gota baja mucho más rápido que cuando de pronto está sucia, ¿cierto? sí, señor. Ujú. Es precisamente porque la tensión interfacial entre ellas es mayor y entonces hace que el agua baje más rápido. Perdón, sea menor y entonces el agua baje menos rápido. ¿Por qué? Porque tratan de adherirse. Y entonces Ah, aquí lo que está pasando es lo contrario. Tienen alta tensión superficial y ellas no se adhieren porque no se pueden juntar fácilmente. ¿Qué es un sulfato? ¿Qué mejora la tensión superficial interfacial de ellas? Películas, por ejemplo, el mismo aceite, es decir, que haya una película muy delgadita de aceite amarrando la gota de agua, rodeándola. Entonces, al haber esa tensión entre ellas dos, no se van a unir, porque es como querer mezclar el aceite que tiene aquí alrededor con el aceite que está acá alrededor. Entonces,
¿Qué hace que sucede eso? Por ejemplo, las pastas, el jabón, ¿sí? El jabón crea emulsiones. Ustedes cuando se lavan las manos con grasa, ¿ustedes no les ha pasado que ustedes si no se echan jabón, por más de que ustedes se echen agua, no se les sale la grasa? Pero si ustedes tienen jabón y entre más el jabón sea mucho más liso y como que genere más espuma, ¿qué les pasa? Se va el agua con el jabón, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, los jabones son surfactantes. Los jabones facilitan que la tensión interfacial entre ellas dos, entre el agua y el aceite, se combinen para que sus manos queden sin grasa. ¿Listo? Entonces, ahí ya, por ejemplo, les estoy hablando que los detergentes son agentes emulsificantes, es decir, ellos ayudan a que se formen las emulsiones. Entonces, un químico, si ese detergente me ayuda a esto, entonces yo necesito ponerle un químico aceitoso para devolverle la propiedad al agua de ser con una película interfacial muy reducida y es la partícula de aceite la que va a romper esta misma tensión interfacial y va a permitir que el agua se junte con el agua. Entonces, seguimos en el video. Y de este modo promover las interacciones entre interfaces líquido-líquido que eventualmente debilita la red de asfaltenos formada. Entre los agentes químicos más usados están los copolímeros de bloque, óxido de polietileno, polipropileno y polietileno, poliuretanos, surfactantes, entre otros. En algunos estudios se ha encontrado que la mayoría de estos agentes químicos presentan una alta efectividad en la separación de emulsiones de crudos livianos, pero no han demostrado los mismos resultados en crudo pesado. En este Bueno, entonces aquí dice que estos demulsificantes, si ven que son derivados del propio petróleo, aquí hay un alquefenil letoxilado, que es un poliuretano. Los poliuretanos son etanos, ¿sí? Son fluidos muy densos, aceitosos, que son poliuretanos que me permiten coger y hacer que el aceite se vuelva más fuerte y el agua, y quiera separarse del agua, ¿ya? Y no se quiera juntar. O sea, como que inhibe el jabón, ¿ya? Inhibe el jabón para que el jabón no mezcle más el agua con el aceite y rompa la tensión entre el agua y puedan juntarse el agua con el agua. Los surfactantes, líquidos iónicos, etilcelulosa, entre otras. Las aminas, por ejemplo, las aminas también son usadas en los gases. Las aminas lo que hacen es extraer los ácidos que trae el gas. Recuerden que los ácidos no solo son líquidos, hay gases ácidos, ¿cierto? Como el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un ácido en forma de gas que lo que hace es dañarle a usted pues todo el sistema nervioso y el sistema de respiración y lo mata. Es una muerte dulce porque es un gas dulce, ¿cierto? Bueno, sigamos. los mismos resultados en crudo La pesado. producen los En carros, este ¿no? trabajo específicamente se Señor, estudió ¿cómo? No, señor. Bueno, entonces los objetivos. el efecto de diferentes emulsificantes comerciales sobre el porcentaje de separación de agua y el cambio de propiedades físicas de emulsiones de agua en un crudo pesado colombiano. Esto se logró a través de 3 puntos de vista. Pruebas de botella tradicionales. Un análisis mejorado de medidas de tamaño de gota promedio, cambios en la tensión interfacial y ¿De qué están hablando aquí? Pruebas de botellas tradicionales. Miren que con demulsificante se separó el agua, ¿sí? Sin demulsificante, a esto se le llama blanco. Un blanco es como algo a lo que no se le toca, que es natural, no tiene nada. Y este sí se le agregó unas goticas. Ahorita vamos a ver las pruebas de botellas mucho más específicamente porque es lo que ustedes hacen. Y ustedes deben de saber manejar estas zanahorias o estas botellas. En este caso acá están usando botellas, pero en su gran mayoría se usan son zanahorias. El análisis de qué de el goteo que se le agrega al, vea, dice test de retrodispersión y transmisión. Dispersión es qué tanto goteo de este químico debo de agregarle a un flujo que va por una tubería, porque no es lo mismo coger una
una botella y agregarle las dos goticas a un tubo, una tubería que en cada momento está pasando una cantidad de fluido, porque yo debo de agregarle el químico suficiente. A veces el químico se convierte en enemigo, es decir, en vez de separar el agua, la une más. ¿Sí? Entonces, por eso es que las pruebas de botella se realizan para determinar qué químico es el que funciona y qué no funciona. Y luego qué tanto el químico es lo que necesito inyectarle que me funcione para que separe la mayor cantidad de agua. Ojalá toda, ¿sí? Por lo general, pues es casi toda, ¿no? Mm, Y aquí lo que hacen es el espectrómetro de masas, lo que hace es determinar qué sustancias componen una mezcla de hidrocarburo. Y aquí, al yo saber qué mezcla tengo y qué componentes tengo, también sé qué tanto tengo. Y con eso yo sé qué tanto debo de quitarle al crudo de agua, porque también sé cuánta agua hay. Respuesta de transmisión, retrodispersión. Finalmente, una evaluación de la estructura química de los agentes demulsificantes utilizando medidas de cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas HPLC-MS. Se prepararon emulsiones sintéticas de crudo pesado en agua y estas fueron desestabilizadas con desemulsificantes comerciales de diferentes familias químicas. Para lo anterior, se evaluaron en tiempo real fenómenos Bueno, de... entonces, miren, Para lo anterior, pues aquí lo que le están diciendo a ustedes es que en la industria hay empresas que venden el químico, ¿sí? Lo venden. Usted lo que tiene que saber cuál de todos esos que hay en la industria es el que le funciona. Por eso tienen que hacer pruebas. Entonces dice que se midieron los desmulsificantes usados, es decir, que con todos estos que hay aquí, ¿sí? Y estos que hay aquí, entonces determinaron cuál es el que mejor separa, ¿sí? Todos estos nombres son sencillamente el nombre el químico que se le aplicó para poder determinar cuál de todos ellos funcionaba con los crudos pesados. Ojo, porque estamos hablando desde los crudos pesados, ¿no? familias químicas. Para lo anterior, se evaluaron en tiempo real fenómenos de inestabilidad haciendo uso de señales de transmitancia y retrodispersión, TBS. Esta metodología ayudó a dilucidar nuevas ideas para la comprensión más profunda de los fenómenos involucrados en la separación de fases en comparación con las pruebas de botella tradicionales, ya que en estas no se observan mecanismos de desestabilización como coalescencia. Las muestras fueron observadas con el microscopio óptico, donde el agua desemulsificada formó piscinas en la fase crudo, sugiriendo que los desemulsificantes son incapaces de inducir suficiente diferencia de densidades entre las fases para iniciar una separación. Por otro lado, las medidas de tensión interfacial muestran que a pesar de que la actividad interfacial es esencial para la absorción en interfaces líquido-líquido, la reducción de la tensión interfacial parece sobrevalorada y por lo tanto debe evitarse como criterio para el diseño del desemulsificante. Entonces, acá lo que le están diciendo a usted es que la tensión interfacial no es lo que prima entre las gotas para que se unan. La tensión interfacial no es la que no me está permitiendo dejar que se una el agua y se separe del aceite, sino que es las densidades de los fluidos. Es decir, son tan parecidos el agua y el aceite, porque es que un crudo de 10 grados API tiene la densidad del agua. ¿Sí sabían? Mm. Aló. ¿Cómo, profe? ¿Un crudo de 10 Un grados qué? API tiene la densidad del agua. La densidad del agua, ¿cuánto es? 10 grados API. 10 grados. ¿Sí? Entonces es con la que se compara. Después de eso, el crudo se asienta, queda en el fondo. Es decir, que si usted agrega un crudo sobre el agua y se va para el fondo, ese crudo tiene una gravedad de menor a 10 grados API. ¿Estamos? Sí. Entonces aquí lo que estaban diciendo del estudio que hicieron era que la tensión interfacial estaba sobrevalorada, es decir, que estaban dándole mucha importancia a la tensión cuando no es la tensión la que impide que ya se unan, sino es la densidad del crudo, en este caso estos crudos pesados, porque ya son de 10, 11, 9 grados API, ¿sí? Entonces son muy parecidas y entonces al ser muy parecidas, ¿qué pasa con esas dos sustancias? Pues que el agua no le importa, está prácticamente en un medio parecido al de ella, entonces cuando está al pie de otra agua no se une con ella, sigue ahí tranquilamente.
¿sí? Entonces, eso era lo que estaban ellos estudiando, porque ellos necesitan, en este caso, la SPIE, que es la Sociedad de Ingenieros de Ingeniería de Petróleos en el mundo. Entonces, que hicieron este estudio para determinar en los crudos pesados el mejor químico para solucionar las emulsiones normales, ¿cierto? Agua, aceite, ¿cierto? No, porque eso es como una pregunta del parcial, si no estoy mal. Si hice el parcial, creo que es una pregunta del parcial. En cambio, debemos garantizar que el desemulsificante reduzca la tensión interfacial por debajo de aquel sistema al que queremos desestabilizar. Ah, bueno, entonces lo que se busca con el químico es desestabilizar la emulsión, es decir, separar el agua del aceite. Y que existen dos problemas, ¿cierto? La tensión interfacial y la densidad. En este caso, lo que se dieron cuenta era que la densidad, por ser crudos pesados, pues me generaban esto. Y que sí encontraron desemulsificantes que ayudan a separar completamente o muy bien la cantidad de agua por medio de las pruebas de botella. Entonces vamos a seguir acá en la presentación. Ya se nos va a acabar el tiempo. Me dan cuenta. Em, ¿qué? Es que no estoy poniendo el video. Entonces, quedamos acá. Ya vamos a ver el tratamiento de las emulsiones y sencillamente el tratamiento es fácil de entender. ¿Sí? El tratamiento de una emulsión se hace por medio de que hacer crecer las moléculas o que se decanten, ¿sí? Porque el agua se supone que es más densa y se vaya para abajo, ¿sí? Esa es una manera de resolver, ¿sí? Es que crezcan las gotas y entre más grandes, pues el agua flota perdón, el aceite flota y el agua se va para el fondo, ¿ya? Eso es una forma de solucionarla, ¿listo? ¿Y cómo hago para ayudarlo? Pues el químico me ayuda a romper la tensión interfacial, la temperatura me ayuda a que las densidades sean diferentes. Recuerde que el aceite se demora más en calentarse que el agua, entonces el agua más calientica, la densidad es mucho menor y así sucesivamente. ¿Listo? Y otros químicos que contrarrestan el efecto del químico desemulsificante. Entonces, esas, digamos que son la forma en que se trata las emulsiones. Yo creo que vamos a dejar por aquí para que no me corte la clase. Yo mañana tengo programado seguir la clase si quieren estar mañana. Entonces, yo creo que a esta hora estaremos en clase. A la misma hora, profe, ¿se conecta? Sí, 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 señor, a la misma hora. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, que tengan una excelente noche. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana. ¿Vieron? Seguimos con este Listo, profe, tratamiento. gracias. Ojalá estén porque vamos a ver pruebas de botella, precisamente, miren las pruebas de botella que vamos a ver y vamos a ver también el desalado, también las pruebas de desalado y las pruebas de SW, que es importantísimo que tengan eso en su cabecita, de que sepan bien que para qué se hace y para qué es el SW. Por ahí les puse la fórmula también, ¿oyeron? Porque la tienen que usar. Y miren las normas. Ustedes tienen que saber de normas y eso es lo que de eso se trata la clase, ¿oyeron? Entonces que tengan buena noche. Listo. Gracias. Bueno.